tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes ya 29 de septiembre. Alguien está muy apurado porque en la pauta me pusieron 29 de octubre, quieren terminar el año muy rápido. Hoy es día de panel y como usted sabe estamos en directo por nuestra radio y a partir de mañana va a estar en el streaming de televisión este debate que hoy día tenemos, como todos los viernes que viene debate, que hoy día es particularmente grato porque por primera vez en el programa hay invitadas mujeres más que invitados hombres. Yo no cuento en ese número porque tengo que estar aquí sentado. Pero tenemos a Andrea Salazar, bienvenida Andrea, hola, gusto de saludarte. Gracias. Candidata a diputada del Movimiento Autonomista. Sí. Hay que tener un ánimo para ser candidata a diputada. Sí. Tú has estado en otra oportunidad, así que bienvenida de nuevo. El gusto de tener a Gloria de la Fuente, directora ejecutiva de la Fundación Chile 21. Un agrado, Gloria. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos al abogado chileno y cubano, sí, de origen cubano, ciudadano chileno, Mijail Bonito, que trabajas con y eres dirigente de Evópolis. Sí, soy presidente regional y candidato a diputado por el Distrito 9 también. Eres candidato en el 9. ¿Cuál es el 9, Mijail? Recoleta, Independencia, Huechuraba, Quinta Normal, son 8 comunas. Es que son enormes los distritos. Sí. Enormes. Tiene 1 millón de habitantes, de hecho. 1 millón tiene el Distrito 9. ¿Y el tuyo? ¿Tú eres del...? Yo soy del 12. Andrea Salazar. Puente Alto, La Florida, San José de Maipo, Pirque y La Pintana. Sí. Es gigante. También debes tener como 1 millón de habitantes. El segundo más grande. 60-28, el cambio es bien radical. Sí, de repente cuesta entender los dibujos de los distritos. Para los que miramos desde mirar nomás, es raro, incluso geográficamente unas como colas largas. Y para los que miran técnicamente es muy parecido a un gerrymandering. ¿Aunque? Un gerrymandering. Gerrymandering. Pepe Outlaw. Se llama el fenómeno, no un fenómeno no digo el redistritaje. Pero se llama eso un fenómeno básicamente. Se llama básicamente eso un fenómeno de dibujar los distritos con cierta intencionalidad electoral más allá, No, yo no jamás podría pensar eso. Llegar a pensar una cosa así de parte del sistema político chileno. Pero fíjate que los distritos que teníamos antes en Chile también obedecían un poco a la lógica de gerrymandering. Mira, solo en la sexta región existía Rancagua y era como una especie de huevo frito, ¿no? Y el resto de la distribución de la región, la 9ª región, así, sucesivamente. Y si le agregabas el binominal a eso, ¿para qué decir? Pero eso tiene una explicación que yo creo que tiene que ver con que finalmente quienes legislan son juez y parte. Entonces, mucha la discusión que se da en el Parlamento para poder generar un sistema electoral, un mapa electoral, obedece a los intereses también de quienes son los incumbentes. Bueno, también tiene que ver mucho con... bueno, gerrymandering, Gary, que era Samuel Gary, creo, era gobernador del estado de Massachusetts en Estados Unidos, y él tenía muchos problemas con ciertos diputados del Congreso de Massachusetts. Entonces redibujó el diseño para que en los lugares donde más posibilidades tenían de salir sus partidarios, hubiera más posibilidad, hubiera más número de diputados. O sea, es como la marca del diseño intencionado. Exactamente. Y se parecía una salamandra el diseño final que logró. Y por eso se llama gerrymandering. Es bien interesante. Oye, anoche o ayer en la tarde, sí, a partir de las 7:30 de la tarde se dio el primer debate entre candidatos presidenciales, donde estuvieron los 8 candidatos presidenciales y que no era un debate temático, sino que era un debate, no sé si llamarle debate, fue una presentación en conjunto de los 8 candidatos a contestar preguntas con los tiempos tan establecidos, etcétera. Pero les propongo una primera ronda para que comenten lo que a ustedes les parece relevante del debate, aparte de que Artés no le dio la mano a Kast y otras cosas más que se sucedieron, pero en lo sustantivo, si es que les parece que hubo algo sustantivo anoche. Andrea, si quieres partimos por ti. Andrea Salazar. Sí, mira, primero creo que es bueno que haya ido Piñera porque se había ausentado de los últimos debates. De hecho, había dicho que por problemas de agenda no había participado del debate de salud, en el debate de ciencia y tecnología. Uno puede decir como problemas de agenda o bien conflictos de interés, pero qué bueno que participó del debate porque yo creo que en estos momentos de crisis de la política es importante que se pueda dar una discusión de cuáles son finalmente las ideas y las propuestas de país. Creo que hubo hartas indefiniciones, sobre todo de Guiller, creo que hubo pocas orientaciones de cómo superar la crisis y más allá de ciertas definiciones programáticas, yo creo que también queda la duda de si es posible que esas definiciones programáticas se puedan llevar adelante, porque de hecho en el programa pasado se hablaba de no aplicación de la ley antiterrorista y hemos visto cómo el gobierno la sigue aplicando. Entonces creo que ahí hay varios déficits respecto del debate en sí mismo
y de la posibilidad de saber cuáles efectivamente son los programas y las propuestas que se van a llevar adelante. Yo quisiera ver algo más positivo. Mi impresión es que en el caso de Guillén en particular hubo sí una definición. O sea, al candidato que se le había acusado permanentemente de indefinición, lo que hizo ayer fue tomar una opción clara por abrazar la obra del gobierno de la presidenta Bachelet con sus bemoles y no, porque yo creo que también hay ahí probablemente también la posibilidad de que haya rectificación en aquellas cosas que no están funcionando bien, pero yo creo que hubo una decisión bastante clara. Le dio un tono de continuismo bastante clara, muy definitivo, que creo que es bueno para la etapa en que entra esta campaña, porque finalmente los candidatos tienen que empezar a tomar definiciones y esas definiciones tienen que ver con cómo se va adelante. Ahora, yo pondría el acento en dos cosas. Uno, que es lo complicado en general. Yo creo que no hay posibilidad todavía, porque yo creo que esto va a ser una transición larga en Chile, no hay una posibilidad todavía de encontrar caminos claros de salida respecto a la crisis que enfrenta en general la política. El debate ayer marcó 2-3 puntos, y más allá del efecto multiplicador que puede tener que haya radio, que sigamos un programa como este, por ejemplo, discutiendo esto, la verdad es que no más de 200.000 personas vieron el debate. Menos, mucho menos, 2.3. Son 70.000 personas aprox por cada punto de rating. Claro, son 2.3 más o menos 150.000. 150.000 personas. Supongamos que más la televisión del Senado, que tampoco es que tenga un rating espectacular, digamos, y es la que más se ve, ¿no? Y la televisión regional puede haber sido un poco más, pero no estamos hablando de un universo más allá de 200.000 personas, hace un poquito más de 50 días de que estamos frente a una elección. Entonces, obviamente estamos frente a un panorama complicado. Probablemente a los electores, a la gente que va a ir a votar la conocemos, pero conocemos muy poco de toda esa cantidad enorme de ciudadanos que se van a quedar fuera del proceso electoral. Y creo que para lo que estamos viviendo en Chile, eso es parte de la tarea, en el fondo, para todos. Mijaíl Bonito. Yo siempre extraño en los debates de cualquier tipo, sobre todo los debates presidenciales, extraño más las miradas de futuro. Yo creo que muchas veces los candidatos se quedan en las discusiones más chicas, digamos, y poco sustantivas sobre temas futuros, de cómo enfrentar, por ejemplo, el tema económico, la creación de empleo, cosas de esa naturaleza que tienen afectación muy, muy directa sobre la ciudadanía. Y de eso se conversa muy poco. Entonces, los candidatos, por regla general, siempre tratan un poco de mantener esta suerte de no desvincularse nunca del pasado y seguir discutiendo sobre temas que yo creo que parte de salvar el tema de la crisis en la política es también que entre todos hagamos una suerte de acuerdo general y de que enfrentemos el futuro de otra manera, digamos. Ya aquí en Chile yo siempre extraño que la discusión en cuanto a la discusión general política siempre parte desde la historia de Chile reciente, desde la dictadura militar, desde la historia del gobierno de Pinochet, desde la historia de las violaciones de los derechos humanos, cuando yo creo que deberíamos partir justamente desde qué hacemos justamente como país para reparar, para justificar, para reparar, para indemnizar, para lograr verdad, pero también trabajar un poco más en el tema de una construcción de país que tenga muchos menos rencores, digamos, muchas menos odiosidades. Y nunca he logrado ver, incluso en discusiones importantes o en debates presidenciales, nunca he logrado ver que esa posición que esa posición constructiva esté. Ayer muy pocos de los candidatos, yo te diría que 3 de 8, tuvieron alguna propuesta vinculada con el futuro y con sus planes reales, digamos. ¿Ya? Los otros, yo creo que estaban ahí un poco poniendo esa mirada, Andrea, de cómo se construye el debate que plantea Mijaíl? A ver, yo creo que por un lado es imposible mirar hacia el futuro y construir hacia el futuro si todavía no hay reparación, no hay verdad, no hay justicia, si todavía hay pactos de silencio, si todavía hay personas que caminan libremente por la calle que fueron violadores de derechos humanos, pero sí comparto la idea de que estamos en una crisis de proyecto de país. Y creo que en ese sentido, además de tener toda esta tarea de reconstitución de la memoria, ¿cierto? Es que una cosa no obvia a la otra, ojo, mi punto es ese, que una cosa no obvia a la otra, pero hay que hacer las dos cosas. También hay que atribuir responsabilidades a lo que ha pasado en los últimos años, porque yo creo que también lo que pasa es que hoy las personas ya no creen en esas promesas. O sea, durante muchos años se habló de vamos a crecer con igualdad, vamos a garantizar derechos sociales, vamos a prometer gratuidad, pero hemos visto que
todos esos mecanismos llevan a lo mismo, a que haya unos pocos que se enriquecen en Chile mientras otros seguimos empobreciéndonos y todavía no tenemos derechos sociales garantizados, por ejemplo. Entonces, ¿cómo avanzamos, por ejemplo, en llevar adelante una demanda súper sentida de la ciudadanía de poder poner fin a las AFP? ¿Qué candidato hoy día está proponiendo eso? ¿Pero cuál sería, sí, pero cuál sería la alternativa? Porque, claro, exacto. Porque sí, porque mi impresión es que... Gloria de la Fuente. Y yo creo que es un problema en la política en general, particularmente en los últimos años, y que creo que tiene que ver con los liderazgos. O sea, una cosa es la consigna, que a mí me parece que es movilizadora. La consigna sirve para movilizar, para poner un horizonte, una expectativa. Pero otra cosa es la solución de política pública, aquello que tiene que ver como con la opción posible y real frente a determinadas demandas. Mi impresión es que, y de hecho la presidenta Bachelet se hizo cargo de la demanda y lo que hizo fue mandar 3 proyectos de ley que se hacen cargo de alguna manera de esto, sin por supuesto hacer algo que en este contexto al menos o ahora no es posible, que es terminar con el sistema de FP. Más bien lo que se hace es generar para este sistema adicional o esta cotización adicional una manera distinta de administrarlo. Eso se está discutiendo en el Congreso ahora, y en lo inmediato hacerse cargo que algo que es súper sentido, que finalmente la vergüenza que significa para un país como este, que el 80% de las personas que se jubila con menos del sueldo mínimo. O sea, esa es la vergüenza, esa es la urgencia real sobre la cual hay que actuar ahora. Luego, las discusiones en materia de política pública, por supuesto, se dan en el mediano y largo plazo. O sea, si hoy uno en solo Chile, se queda con la consigna, yo creo que hoy en Chile el 94% de las mujeres se pensiona con menos de 157.000 pesos. Eso es lo que estoy diciendo. De eso estamos hablando. Y el tema es que la imposibilidad hoy radica en que hay intereses creados incluso dentro de las mismas coaliciones que, bueno, no solamente la derecha, sino también la nueva mayoría, por seguir... Pero si tú terminas, por decreto mañana terminamos el sistema de FP, que no es un sistema que a mí particularmente me gusta, porque de hecho yo creo que ha fracasado, entre otras cosas, porque el supuesto sobre el cual se construye es un supuesto que es errado. O sea, el supuesto es que en Chile existían trabajos estables, que la gente podía cotizar de manera adecuada y de manera más o menos equilibrada durante un montón de tiempo, y que las mujeres, por ejemplo, no enfrentábamos desventaja en el mercado del trabajo. Todo eso en la práctica no ocurre con ese sistema y termina pasando lo que termina pasando. Entonces, finalmente lo que quiero decirte es que terminando por decreto con la FP el día de mañana, no terminamos con el problema. La urgencia del problema tiene que ver con otra cosa. Y ese tipo de cosas, además, son discusiones que se dan en un contexto de democracia, se dan con las fuerzas políticas que existen. Para eso uno tiene que ganar finalmente elecciones, instalarse en el Congreso y en función de eso también levantar las ideas. Hay un punto ahí. Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que las políticas públicas son decisiones que se toman desde la institucionalidad en muchos y con la discusión de varios factores políticos, digamos, para la solución de problemas públicos. Entonces, ante eso, que sea FP o no, yo creo que da un poco lo mismo. O sea, quien administra da un poco lo mismo. Nosotros tenemos un problema muy grave, que el problema es que no tenemos pensiones dignas para los adultos mayores. Ese es el problema público real. Ya. Pero ¿cómo se soluciona? Porque el eslogan, el no más FP propiamente tal, no tiene una solución. ¿Ya? E irnos a un sistema de reparto solidario, que es lo que muchos plantean, tampoco es una solución que se haya estudiado, primero, dentro de Chile, a futuro, y en segundo lugar, los resultados que ha tenido en la experiencia internacional han sido nefastos, digamos, porque el déficit estructural al final es gigantesco, básicamente porque las sociedades hoy día envejecen mucho más, hay muchos más ancianos que jóvenes, digamos, y eso se va a seguir convirtiendo. Ahora, nadie está en desacuerdo con plantear la discusión, nadie está en desacuerdo con el perfeccionamiento del sistema. Y yo te diría más que no más FP, yo creo que el eslogan debería ser no más capitalización individual, porque la FP lo que hace es básicamente eso, tener capitalización individual. Ese punto, déjame, para que lo tomen los tres. El punto es capitalización individual, solo capitalización individual más elementos solidarios. ¿Con cuál se inscriben? Porque de verdad... Yo me inscribo con capitalización individual más un aporte solidario o un pilar de aporte solidario que sea responsabilidad del Estado y que tenga... Y que sea fuerte y veraz, digamos, hoy día es muy bajo. Y en segundo lugar, tú tienes toda la razón, el sistema de la capitalización individual está basado justamente en el mantenimiento del empleo y no en la precariedad del empleo. Y en Chile, justamente lo que pasa es que el ahorro previsional es muy bajo
para muchas personas por muchos años, porque el empleo es precario. Entonces, el Estado tampoco se ha hecho cargo de tratar de generar crecimientos de empleo, de generar estabilidad en el empleo y generar que haya ahorros previsionales a muy largo plazo para que, y sobre todo, y también el tema de las mujeres, obviamente que la diferencia de salario además, es bastante evidente. Pero además no solo eso, porque las remuneraciones... Gloria de la Fuente. Las remuneraciones son muy bajas con respecto a las más altas, digamos. Sí, exacto. Sí, está claro. Un porcentaje muy relevante de personas gana menos de 500 claro, exactamente. y de 300 mil pesos. Pero el punto es, la solución, a mi juicio, no es el reparto solidario, porque está comprobado que a final de cuentas es insalvable en términos financieros. Pero tenemos que hacer pilares además de la capitalización individual, pero eso es una discusión que tiene que darse desde la institucionalidad, tiene que darse por los factores políticos importantes. Mira, Gloria y luego Andrea. Diría dos cosas. Uno, yo creo que no es que dé lo mismo la discusión sobre las AFP. Yo creo que la discusión sobre las AFP... No, te digo en términos de nombre de la AFP. Te digo en términos de nombre de la AFP. Porque lo que hace el sistema de AFP es internalizar, en el fondo, todas las ganancias y socializar los costos. Cuando ha habido crisis económica en el mundo, cuando han bajado, por ejemplo, la rentabilidad del sistema de AFP, sobre todo desde que se abrió el mercado internacional, a la bolsa, etcétera, finalmente terminó pasando que muchos perdimos, por ejemplo... Pero eso se cambió posterior al surgimiento de la AFP. Sí. Se cambió en democracia, pero el gobierno de Ricardo Lagos lo hizo. Es parte del sistema que yo creo que uno tiene que observar y tiene que mirar con detalle. Entonces, no es que dé lo mismo, porque además... No, pero mi punto no era que diera lo mismo la AFP. O sea, yo lo que buscaba era no hacer el reduccionismo de quién administra la plata. El sistema sí. O sea, el sistema sí hay que modificarlo. Eso es lógico. Porque además las ganancias son muy altas. Sí, pero mi punto no es específicamente, mi punto es que el sistema tiene que ser mejorado. Que quien administre el sistema o el nombre o la nomenclatura no podemos reducirlo a eso. Y un segundo punto que yo creo que es súper relevante es también, y que también es parte de la discusión en materia de políticas públicas, que tiene que ver también con una mirada política de proyectos, si las políticas públicas tampoco son neutras, es cómo uno pone las prioridades sobre la mesa. Por supuesto que hoy en día, cuando tú tienes una cantidad enorme de personas que se jubilan con una pensión de miseria, hoy, no mañana, no en 20 años, que también es parte de lo que se... Tienes que hacerte cargo del problema hoy. Y entonces, la discusión que hay hoy en día instalada en el Congreso es hacer cargo de ese problema. Pero un problema que por supuesto no está cerrado, que tiene que ver, entre otras cosas, con la precariedad que hablábamos del mercado del trabajo, pero además con los sueldos muy bajos. En un país como este, que tiene que ver también con, por supuesto, educación, tiene que ver con capacitación, tiene que ver con un montón de cosas, que yo creo que es parte también de una estrategia de desarrollo sobre la cual no se discute. Sí, mira... Andrea Salazar. Para responderles que creo que es un poco caricaturizar a los movimientos sociales cuando se dice que nos quedamos solos en la consigna, porque hay una propuesta súper clara, con cifras bien exactas, ¿qué levantó la coordinadora No Más AFP? O sea, no estamos hablando, no estamos diciendo solamente fin al sistema, sino que estamos proponiendo un sistema nuevo. Y un sistema tripartito, un sistema de reparto, un sistema solidario, un sistema feminista. Y quiero decir con eso que nos tenemos que considerar que las lagunas previsionales que tenemos las mujeres responden a que nosotras nos hacemos cargo del trabajo doméstico, que nos hacemos cargo de los cuidados, y eso ninguna propuesta lo considera. O sea, ¿quiénes hoy día se hacen cargo del cuidado de los adultos mayores? No es el Estado, somos las mujeres. Son las familias de manera individual. Entonces, cuando pensamos en necesitamos pensiones más dignas, bueno, nuestros adultos mayores, ¿qué también necesitan? No solamente necesitan más dinero, sino que también necesitan cuidado. ¿Y cómo abordamos entonces un sistema que tenga la complejidad que requiere el cuidado de nuestros adultos mayores? Y yo creo que nosotros, como desde los movimientos sociales, también desde el Frente Amplio y distintas organizaciones hemos estado levantando propuestas serias. Entonces, que nos digan que nos quedamos solo en la consigna me parece un poco falta de respeto. Lo que yo te dije es que tú habías levantado la consigna antes de poner la propuesta sobre la mesa. Lo que yo creo que hay que poner propuestas sobre la mesa y no la consigna sobre la mesa, porque así es imposible avanzar. O sea, se genera un diálogo de sordos. Sí, pero esas propuestas están. No nos estamos haciendo cargo de algo. ¿Terminaste o...? No nos estamos haciendo cargo de algo en todo lo que estamos discutiendo. Básicamente no nos estamos haciendo cargo de cuál es el papel del ahorro de la AFP, o sea, de lo que está dentro de la AFP en la generación de la economía chilena. Ojo con eso. Las AFP invierten
no me acuerdo el porciento, pero es un altísimo porciento del capital que tienen acumulado, lo invierten dentro de la economía chilena, en la construcción de infraestructura. Es uno de los pilares del modelo. Excesiva libertad. Sí. No, pero es otro. Uno de los pilares del modelo neoliberal. Hablemos de uno. Espera un poquito, porque el tema es el siguiente. Hay una correlación directa también entre el capital que tienen las AFP invertido dentro de la economía chilena versus a que tú cambies el sistema de un día para otro y lo conviertas en un sistema de reparto, porque lo que vas a generar es una descapitalización y una pérdida de empleo y un decrecimiento económico gigantesco. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Y ustedes, perdona, pero las propuestas de ustedes no se hacen cargo de eso. Sí, y eso tiene que estar presente en la discusión. Quería responder esa Andrea parte, Salazar. que también se nos dice que nosotros queremos todo de inmediato, el día de mañana, y no. Nosotros podemos avanzar gradualmente, pero tenemos que tener claro cuál es la orientación. O sea, si queremos tener pensiones más dignas y entender, ¿cierto?, que el dinero que invierten las AFP es de todos los trabajadores y las trabajadoras, y tenemos una orientación clara de que vamos comprendiendo, ¿cierto?, la previsión social, la seguridad social como un derecho, podemos avanzar hacia acá o podemos avanzar hacia allá, ¿cierto? Podemos hacerlo gradualmente, pero ¿hacia dónde estamos avanzando? Entonces, al menos yo soy de la idea de que avancemos hacia darle dignidad a nuestros adultos mayores y no hacia juntarle o un poquito de luquita a los dueños de la AFP. Pero ahí yo creo, por eso es muy reduccionista, ese es el punto. Un rato cuando te decía que esto es la consigna, pero por ejemplo eso es una consigna. Que en esta mesa podría estar en su sano juicio, con que los adultos mayores tengan necesitan pensiones dignas y necesitan dignas. O sea, ¿quién podría en esta mesa no estar de acuerdo con eso? El punto es donde encuentres tú el espacio de solución, el camino de solución frente a este tipo de cosas. Y por supuesto hay distintas alternativas. Pero desde los 90 hasta el 2017 no ha habido ningún cambio estructural que me permita creer. De nuevo, eso es caricatura, porque lo que hizo con todos los déficits y bemoles, la presidenta Bachelet en su primer gobierno fue hacerse cargo justamente de aquellas personas que no tenían ninguna posibilidad, entre ellas las mujeres, dueñas de casa, que no tenían ninguna posibilidad de acceder a ningún tipo de pensión. Ahora, ¿que eso es insuficiente? Sin lugar a dudas, porque por supuesto sigue siendo una pensión que es menor que el sueldo mínimo, pero estableció un derecho para un segmento muy importante de la población que no tenía nada. Ahora, no se tocó el sistema de AFP ni un ápice, por cierto, y yo creo que es parte de aquello que hay que hacer, pero tampoco se puede decir que aquí no se ha hecho nada durante 25 años, porque no, eso es una caricatura. No se han hecho reformas estructurales al sistema de AFP, eso. Pero por supuesto, se ha hecho una reforma muy importante a el pilar solidario, a la posibilidad de que las mujeres dueñas de casa pudieran acceder a una pensión, al menos, y me parece que eso es importante. Si es suficiente o no, bueno, discutamos si la propuesta es maximalista, minimalista o se hace cargo del sentido de realidad, pero yo creo lo que nunca es totalmente suficiente es el tiempo. Claro. Y nos quedamos en las AFP. ¿Por qué será importante el tema, no? Bueno, aparte ahora este fin de semana es el plebiscito No Más AFP, así que invito a todos a votar. Se puede hacer ¿Cómo se hace por internet? Por internet, o también se puede hacer, hay unas en distintos lugares de Chile, así que yo de hecho ahora me voy a la Plaza de Puente Alto a... ¿Pero qué se vota? Si queremos continuar con el sistema de AFP o no. ¿Y en función de alternativas, como un referéndum o más bien un plebiscito? Es un plebiscito. ¿Sí o no? Esa es la alternativa. ¿Sí o no? O sea, pero sin ninguna alternativa... Está la propuesta de la coordinadora No Más AFP. ¿Y por qué no plebiscitaron la propuesta mejor? Está la propuesta. Sí, pero... pero se plebiscita el cambio, no se plebisita la propuesta. Sí. La pregunta es, ¿qué se plebiscita? ¿Se plebiscita la pregunta es, ¿usted quiere que continúe la AFP o no? O se plebiscita, ¿usted está de acuerdo con nuestra propuesta? No, que si continúa en la AFP o no. No, ese es el punto. Es tiene que ver con mantener el tema... Y tiene por lo demás todo el sentido del mundo. Todo, por supuesto. Sí, porque además en el contexto electoral, o sea, más allá que se está discutiendo un proyecto de ley y que la próxima semana, si no me equivoco, ya se vota por lo menos en la Comisión de Previsión Social. Pero claramente este es un tema que si no hay ese tipo de movimientos, si no se generan este tipo de acciones públicas, por supuesto desaparece en medio además de la discusión de la agenda presidencial. Y hay que decir que la verdad es que la urgencia de seguir discutiendo sobre el tema de la previsión surge de las marchas del No Más AFP. Sí, pues. Sin esas marchas no lo estaríamos discutiendo. A mí me parece un gran valor que la sociedad civil ponga temas de esa naturaleza sobre la mesa y que movilice a la sociedad política al respecto. A mí me parece... Ya, vamos a tener que hacer una pausa y luego seguimos conversando con Mijaíl Bonito, Gloria de la Fuente y Andrea Salazar en Política en Vivo. Pausa y volvemos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, estamos con Mijaíl Bonito, abogado chileno y cubano. Estudiaste en la Universidad de Chile, tú llevas 20 años en Chile, ¿no? Yo estudié en la Universidad de La Habana, después estudié en la Complutense y revalidé en la Universidad de Chile. Ya, y abogado chileno y muchos años candidato a diputado por Evópolis. Soy chileno. Sí, claro. Gloria de la Fuente, directora ejecutiva de Chile 21, vinculado al mundo de la nueva mayoría del PPD, digamos, más, ¿no? Entonces, no, más bien el mundo de la nueva mayoría. De la nueva mayoría, no un partido en particular como son los... Y particularmente Chile 21, su vocación es bien amplia en general. O sea, dentro del espectro de la centroizquierda, nosotros conversamos en general y hacemos actividades donde nos parece que es importante propiciar el diálogo con todo el mundo. Y Andrea Salazar, candidata a diputada por el Frente Amplio, militante de Izquierda Autónoma. No, de Movimiento Autonomista, sí, perdón. Son primos hermanos, claro, confunde pero no ofenda. Pero son primos hermanos, tienen un origen común al menos. El autonomista es Boric, ¿no? Sí. Eso es. Ya, ¿y Izquierda Autónoma? Carlos Ruz, Filbaum, Francisco Figueroa. El Pancho, ya. Okay. Es que con el Pancho teníamos panel. Lo que pasa es que eran un solo movimiento y se separaron con Pancho teníamos panel en otra radio, por eso lo conozco. Sí, se separaron hace un tiempo. Pero mantienen un amor oculto. Además están en la misma coalición. Están en la misma coalición. Sí. Oye, el tema del conflicto mapuche en Chile y de la situación en la Araucanía está en un momento muy, muy complejo. Hoy día tenemos esta huelga de hambre que ya lleva 115 días hoy, con 4 días de huelga seca por parte de al menos uno de los 4 comuneros que están en este movimiento, que recordemos están procesados por el incendio de una iglesia, que llevan en prisión preventiva 1 año y 8 meses, sin que se les formulen cargos definitivos, una investigación que lleva 1 año y 8 meses con ellos en prisión preventiva, y ellos reclaman en esta huelga de hambre que se les someta a un juicio justo porque sostienen que no están las condiciones de ese juicio. Pero está el tema en general, que yo creo que es ineludible y que está muy ausente muchas veces en los debates presidenciales y que es quizás uno de los temas de Estado más complejos que va a seguir enfrentando quien quiera sea quien gane las elecciones y gobierne este país, porque ese tema no se termina, tiene más de 100 años o más también, y mucho más. Pero en el conflicto viene desde que el Estado chileno hace lo que hace con la llamada pacificación de la Araucanía. Y va a seguir quizás cuántos años más. Entonces, no sé quién quiere partir, pero el tema en lo particular y en lo global, ¿no? de acá. Andrea Salazar. Sí, comparto contigo que estamos viviendo una de las situaciones más complejas con respecto al conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche. Y me parece importante hablar en particular de la aplicación de la ley antiterrorista porque, no sé si saben el dato, pero desde el 2008 al 2015 han habido 69 imputaciones por ley antiterrorista y de esas solamente ha resultado un condenado. ¿Y quién era el condenado? El condenado era el testigo protegido. Entonces, a través de la invocación de esa ley es que han estado comuneros privados de libertad, han estado conculcados todos sus derechos. En los organismos internacionales han señalado que esta ley tiene tintes claramente racistas. Entonces, me parece que el gobierno tiene que repensar la calificación. De hecho, los comuneros ni siquiera están pidiendo que se retire la querella, sino que se recalifique. Entonces, estamos en una situación que puede morir un comunero y creo que es momento de que también el gobierno... El gobierno pidió la recalificación ya. Sí, lo hizo anteayer. Y me parece que también es importante que a partir de esto también empecemos a tener un diálogo entre el pueblo chileno y el pueblo mapuche, porque yo creo que estamos en una situación insostenible, no solamente porque estamos viviendo ciertos procesos que de algún modo están infringiendo completamente el principio de inocencia, sino también porque hay una militarización de la Araucanía que es brutal. O sea, yo hace poco fui a Temuco y lo que antes era una escuela, hoy día son regimientos militares, está lleno de o sea, estos
uniformados con fuerzas especiales, pero de manera brutal. Entonces creo que también esa es otra discusión que dar. O sea, tenemos todo el tema dentro de la justicia y lo que está pasando con la ley antiterrorista, pero también con cómo ha sido el trato del gobierno con el pueblo mapuche. Yo primero, Gloria de la Fuente. Sí, primero pondría el acento en que la Fiscalía actúa independiente del gobierno, y entonces mucho de lo que particularmente en este caso, lo que ha ido pasando, más que el gobierno ponga una querella específicamente, es que el curso de la investigación de la Fiscalía ha resultado en esto, que yo creo que, y sí convengo en que no es solamente un problema judicial, como se ha querido decir los últimos días, es un problema que es profundamente político y complejo, y por lo tanto requiere también que el mundo político se manifieste al respecto. Cuando dejamos solo esto librado a una cuestión que pareciera ser de técnica jurídica, si calificamos o no calificamos estos delitos, que obviamente hay un delito ahí, pero de terrorista o no, yo creo que caemos en el peor de los mundos. Y entonces creo que hay que pensar esto como un problema, un dilema político, que tiene, por un lado, por supuesto, gente que está más disponible a entrar en actos de violencia y gente que está muy disponible a vivir en una situación en paz y entrar en una dinámica de diálogo. De hecho, es más, en los últimos meses se ha ido produciendo una consulta indígena a propósito del proceso constituyente que había sido súper rica en términos de lo que ha sido este proceso en general, con todas las dificultades que puede tener probablemente llegar finalmente a discutir una nueva constitución, pero se había ahí producido un entendimiento. Hace un par de meses atrás la propia presidenta Bachelet anunció una serie de medidas. Se ha hablado, por ejemplo, hoy en día o algunos sectores al menos hoy en día, de efectivamente reconocer ya no solamente darle el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, sino que además establecer o reconocer que el Estado de Chile es un Estado plurinacional, pensar en escaños reservados. O sea, habíamos ido, yo creo que avanzando una demanda de manera bien significativa. El punto es que cuando se produce este tipo de situaciones, cuando hay dificultad desde la política para poder generar una interpretación adecuada, finalmente terminamos en el peor de los mundos porque se produce retroceso en aquello que había sido hoy en día un avance, y entonces nuevamente entramos a un diálogo que se hace medio imposible y cada vez más complejo. Entonces creo que estamos frente a una situación donde creo que es necesario de pronto que una serie de actores y yo creo que esto es también además una cuestión que convoca no solamente a un sector o a un lado en particular, sino que más bien convoca al país para poder discutir esto de manera... Los neozelandeses, los canadienses llegaron a soluciones más o menos adecuadas, más o menos aceptables en esta materia, con decisión política muy dura. Esto no son decisiones de los tribunales, no puede librar esto a la decisión de los tribunales, con decisiones políticas mucho más radicales, que finalmente reconocen la importancia de los pueblos originarios en la cultura misma en los países. Yo creo que nosotros estamos un poquito lejos de eso todavía. Mijaíl Bonito. Yo creo que, mira, yo creo que sí, que hay un tema político importante del cual no nos hemos hecho cargo, pero y creo que es muy importante que nosotros avancemos hacia el reconocimiento de los pueblos originarios y hacia una conversación de mayor legitimidad, incluso con los pueblos originarios, e incluso nosotros en el proyecto, en el programa de gobierno de Evópolis, que fue el programa que llevó Felipe Casta al principio en la 130 propuestas, también se establecía los cupos reservados para indígenas, digamos. Entonces, pero me preocupan otras cosas. Yo creo que efectivamente hay que verlo desde el punto de vista político, darle un tratamiento político efectivo, ¿ya? Pero también me preocupa que en muchísimos casos se le está dando relevancia como representación o casi como un grupo que sería capaz de dialogar con el Estado chileno a un grupo de violentistas mapuches que además son una minoría absoluta. O sea, cuando hablamos de integración racial, social en Chile, la ciudad de Chile donde más mapuches residen es Santiago. O sea, hay integración, o sea, ha habido integración racial, o sea, ha habido integración cultural. Yo creo que el pueblo Rapa Nui no piensa lo mismo. No, pero el pueblo Rapa Nui tiene un concepto de isla, es más complejo. Pero mapuche sí, acá mismo en Santiago, en Lampa, en muchos lugares, hay comunidades mapuches en alto grado que son mapuches y chilenos, digamos, sin ninguna restricción. No obstante, lógicamente, e incluso basado en el convenio 169, lógicamente hay que hablar y hay que sentarse a buscar la forma justamente del respeto de las costumbres,
de las tradiciones y sobre todo algo que no hemos comprendido como occidentales, que es el tipo de cosmovisión y la relación que tiene el mapuche con la tierra. Nosotros tenemos una relación económica con la tierra, el mapuche tiene otro tipo de relación con la tierra. Entonces, pero eso es por el lado político, hay que hacerse cargo de esas cosas. Ahora, yo tampoco desviaría la vista del lado jurídico, básicamente por lo siguiente. Lo que pasaba con la ley antiterrorista era que había ciertos puntos de la ley antiterrorista que le hicieron ruido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acá llegaron ciertos informes y eso fue modificado. Por lo tanto, hoy nosotros ya estamos por lo menos en el mínimo de que esa ley no es violatoria de derechos humanos per se. Diferente es que la Fiscalía, que es un órgano absolutamente autónomo y que yo opino que no debería nunca hacer disquisiciones de tipo político, porque afecta a su actuar jurídico, digamos, considere que es terrorista el delito que presuntamente cometieron estos señores. Básicamente por lo siguiente, cuando uno revisa en normativa internacional, los delitos terroristas también tienen que ver con cierto tipo de delitos que lo que buscan es dar temor a la población y sobre todo también especificar reivindicaciones políticas. Y estamos ante eso, estoy hablando de derecho internacional. Ahora, cuando vamos a la legislación chilena, la ley antiterrorista, justamente la calificación de terrorista de un delito es cuando produce sobre la población el temor de ser víctima de un delito semejante. Y cuando, por ejemplo, tú quemas camiones consuetudinariamente, quemas casas de color, y no solo de los que tienen fundos, han quemado camiones de otros mapuches. Yo conocí a una señora de Mujeres por la Araucanía, con los dos apellidos mapuches, que tenía 2 camiones y una pequeña maquinaria, y también entraron a su casa y le quemaron absolutamente todo. Entonces, estamos dando una relevancia como si fuera el pueblo mapuche y sentarse a conversar con un grupo de violentistas que no tiene ninguna relación específica con lo que realmente es el pueblo mapuche y la integración del pueblo mapuche en la sociedad chilena, más allá de las reivindicaciones que ya conversamos. Y además, los tribunales en Chile son independientes y acá hay democracia, acá hay respeto irrestricto por los derechos humanos. Acá cuando hemos sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han tomado las medidas del caso, o la mayoría de las veces se han tomado las medidas del caso. Muchas veces se tiene que hacer progresivamente porque el Estado no está en capacidad de cumplir al otro día. O sea, todos los derechos no tienen la misma progresión de cumplimiento en el tiempo y eso está establecido en la normativa internacional. Entonces, es muy complejo porque la presunción de inocencia sí se respeta. Y ojo, si no fuera por la ley antiterrorista, con el tipo de delito y el tipo de peligro que podrían representar para la sociedad, lo más probable es que también estuvieran en prisión preventiva. Si aquí lo que se está discutiendo es que cuando el delito pasa a ser de corte terrorista, la pena es más alta. Porque la prisión preventiva para el delito de homicidio, la prisión preventiva opera para todos los tipos de delitos de esa naturaleza. Sí, yo quiero preguntarte en particular por el caso de la Machi. ¿Tú sabes con qué prueba la Machi ha estado en prisión preventiva durante todo este tiempo? ¿Tú sabes cuál es la prueba por la que está la Machi? La Machi está por el testimonio de Peralino, que entregó los nombres bajo tortura. Y él ya señaló que fue torturado por el Estado de Chile para entregar esos nombres. Y no hay ninguna prueba más que acredite que la Machi está implicada en el caso Lutzinger-Macay. Por lo tanto, ¿te puedo contestar para mí, no, déjame terminar. Por lo tanto, para mí, acá sí hay una responsabilidad política del gobierno de Chile porque ustedes hablan de la separación de poderes, pero en el caso en particular de los Lutzinger, el Estado de Chile sí está querellándose contra la Machi y está pidiendo cadena perpetua. Entonces acá no estamos diciendo que, bueno, dejen que la Fiscalía haga su trabajo porque hay una separación de poderes, porque el Estado de Chile sí está querellándose. Sí es parte de la causa. Sí es parte de la causa. ¿Puedo hacer una acotación muy pequeña? Que termine y de inmediato te damos la palabra. En el juicio actual, no sé si han visto también el estándar probatorio, porque lo que pasa es que con la ley antiterrorista el estándar probatorio baja muchísimo. Entonces hoy día estamos hablando de mensajes por WhatsApp que no sé si los leyeron, pero dicen, hey, me entregaste, me pasaste 30, estaban recién hablando de dinero y luego le dicen, me pasaste 30, para la próxima pásame 100. Se supone que hay mucha más información de ese intercambio de WhatsApp que no se conoce. Esa es la información en la audiencia
En el último juicio todavía no hay ninguna prueba, y de hecho la mayoría de los abogados defensores han señalado que todavía no se ha presentado ninguna prueba contundente. Y lo más posible es que, al igual que los otros 4 juicios que llevamos, no haya ningún condenado. Entonces, ¿qué pasa? Llevamos cuatro juicios donde han habido por lo menos 69 imputaciones por ley antiterrorista y no hay condenados. No han habido condenados. Perfecto. Entonces, o bien no se está persiguiendo a los que efectivamente están cometiendo esos delitos, y yo estoy de acuerdo, si hay delitos, bueno, que se persigan. Cosa distinta es ver cuál es la calificación, si son delitos terroristas o no lo son. Pero ni siquiera se están persiguiendo a los culpables. Entonces las personas que hoy están detenidas y privadas de libertad, para terminar, son simplemente los líderes. Es una pequeña acotación. No, sí, la va a poder hacer. Pero le quiero, es que por un tema de tiempo, nada más, porque este tema es inagotable. Tu acotación en un minuto, por favor. Es súper y luego unos 3-4 minutos cada uno para ver cómo salimos de este tema, cómo enfrentamos el tema más que lo más importante. Es súper sencillo. A ver, la tortura, que serían apremios ilegítimos, porque la tortura, supuestamente cuando se la cometieron a él todavía no estábamos en ese tema en Chile, tiene que ir a tribunales él. Tiene que ir a tribunales, si no a tribunales internacionales, y denunciar al Estado chileno como corresponde, en primer lugar. En segundo, es muy normal que el Estado chileno se querelle ante este tipo de actos. Y te digo por qué es muy normal que se querelle, porque es su obligación. Es deber del Estado chileno también defender los bienes y las personas que fueron atacadas. Por lo tanto, el Estado chileno no está convirtiendo en política este tema al ir a querellarse. Lo que está haciendo es cumplir su función, ¿ya? Que su función es salvaguardar la vida y bienes de las personas que viven en ese lugar. Diferente es, porque todo lo que estamos diciendo, o todo lo que acabas de decir, es que los abogados de los acusados o imputados tienen otras posiciones y dicen que no han llegado pruebas suficientes. Yo soy abogado hace 17 años. Yo nunca he visto un abogado que defienda a alguien que diga que hay pruebas suficientes contra su defendido. Entonces, cuando tenemos ese tipo de aseveraciones, digamos, yo confiaría. Lo primero que haría, no ha habido pruebas suficientes. Y por tanto han sido declarados inocentes. Después de años en prisión preventiva. Entonces el sistema funciona. Mira, esto pasa no solo con los mapuches, no es un tema de racismo. No con los pobres también pasa. No, a ver, yo tuve un caso en Illapel, en el Tribunal Penal Oral en Ovalle, que estuvo 16 meses en prisión preventiva y salió absuelto 3-0. ¿Ya? Claro, entonces, es un tema de la justicia en general. No conviertan esto en un tema del Estado chileno versus estos señores. La justicia funciona así. Ahora, ¿qué podemos hacer? Efectivamente, hacer modificaciones a la justicia, que además ha mejorado mucho, porque antes el sistema era con secreto de sumario, con un juez que era un juez inquisidor, y el sistema pasó que hay un juzgado de garantía previo donde se defienden y cautelan los derechos de los imputados, y luego hay un tribunal colegiado. Entonces, por favor, consideremos también, del otro lado, que acá hay una democracia, hay independencia de los tribunales, y que por eso mismo salieron absueltos, porque no hubo pruebas suficientes. Por lo tanto, el estándar probatorio sigue siendo muy alto. Les pido ahora que, partiendo por ti, Gloria, que enfrentemos, en 3 minutos nos queda para cada uno. No, súper corto. ¿Cómo se enfrenta el tema de fondo, que es la relación del Estado chileno con el mundo mapuche? Yo creo que primero tratando de no sacar ventaja con este tipo de temas. Ni desde el punto de vista de la criminalización, ni desde el punto de vista de quienes creen que hay que transitar hacia otro tipo de discusión y no necesariamente judicializarlo. Yo creo que este tipo de temas que se ha ido evidentemente agudizando desde, o sea, incluso antes de los 90 en adelante, digamos, pero con mucha evidencia desde los 90 en adelante, requiere necesariamente que haya acuerdos más transversales en esta materia. Y por lo pronto también creo que identificar con claridad quiénes son los interlocutores sin ningún tipo de exclusión. O sea, el gobierno colombiano en sus minutos se tuvo que sentar a discutir con las FARC, y hoy en día el tema de la justicia transicional es un tremendo tema. Creo que no hemos llegado todavía probablemente a la gravedad. Pero a la gravedad de aquello que implicó tener a las FARC y lo que significó para el pueblo colombiano en general. Pero por supuesto que yo creo que uno no puede partir
la discusión política, por ejemplo, con estableciendo previamente exclusiones. Más bien, las condiciones para establecer el diálogo tiene que ser abandonar ciertas herramientas para poder optar por otras. Y esas herramientas, abandonar ciertas herramientas, que es básicamente la violencia, y optar por otras, que es el diálogo amplio, con confianza, implica necesariamente la decisión de distintos sectores políticos. Por lo pronto, yo creo que acá, como esto es un tema que finalmente la gente trata de sacar ventaja política sobre esto, yo creo que llegamos a ninguna parte, y entonces aquellas cosas que constituyen pequeños avances se terminan transformando después en grandes retrocesos. Mijaíl, 1 minuto, y luego Andrea, 8 minutos. Yo creo que es un tema tremendamente complejo. Yo sí creo que hay que perseguir los hechos violentos. No solo viven mapuches ahí. En segundo lugar, creo que básicamente no es el pueblo mapuche, ni estos señores que ejercen hechos de violencia son representantes del pueblo mapuche. Yo creo que desde ese mismo lado también la misma violencia ha politizado este tema y con ingredientes que no tienen nada que ver con una discusión étnico-social, digamos. Pero sí creo que desde el punto de vista del Estado hay que tomar en cuenta la cosmovisión del pueblo mapuche para tomar decisiones o para poder sentarse o para tomar decisiones políticas sobre el particular, sobre todo desde el punto de vista constitucional o las que vayamos a tomar. Es una discusión abierta que puede darse en esta sociedad durante mucho tiempo, pero tenemos que contar con la cosmovisión del pueblo mapuche, que yo creo que estamos tratando un poco y siempre tenemos esa tara de ver las cosas desde la cosmovisión occidental, que es bastante diferente, digamos. Andrea Salazar. De acuerdo con que es un tema complejo. Yo creo que acá se abre una discusión respecto del Estado-Nación moderno, una discusión respecto de la autonomía, una discusión respecto de cómo conviven modos productivos. Estamos hablando del modo productivo capitalista y de acuerdo con que hay una visión distinta del pueblo mapuche en su relación con la tierra y la forma de producir, y creo que no podemos obviar los intereses económicos que cruzan todo este conflicto, porque digamos que las forestales también han hecho lo suyo en el territorio, y por algo también el Estado chileno ha intentado seguir en esta pacificación y usurpación de tierras, que creo que es un conflicto que nos obliga a tener un diálogo mucho más profundo respecto de cómo queremos seguir viviendo, no solamente los chilenos y las chilenas en este territorio, sino que también los otros pueblos que conviven con nosotros. Mijaíl Bonito, Gloria de la Fuente, Andrea Salazar, le agradezco la gentileza de haber participado en el programa de hoy. Pues un tema que vamos a seguir conversando seguramente. Es un tema muy interesante. Sí. Y muy bienvenido. Gracias. Muchas gracias por su compañía. Tania González ha estado en la producción periodística, en la puesta al aire en la radio Francisco Bea. El equipo de streaming televisivo de nuestro diario electrónico ha estado en el desarrollo del programa de televisión. Agradecer también a R2 TV de Antofagasta, canal de cable que reproduce los programas que nosotros hacemos en esa región. Disculpen la polera. Sabía que había streaming, pensé que era solo radio. Pero no, nadie se da cuenta, se da lo mismo. Muchas gracias por la compañía. Buen fin de semana, buenas noches.